Entonces, voy a dar la bienvenida al doctor Anchante. Les agradezco a todos que hayan buscado un tiempo, hagan un espacio para escuchar esta conferencia que merece la pena que no la perdamos. Esta es la primera conferencia de los jueves culturales que se hacen por apoyo del sistema de biblioteca Simoducil, y quisiera presentar a nuestro expositor y amigo y profesor nuestro. Él es el doctor Jean Anchante, doctor en estudios iberoamericanos por la Universidad de Burdeos, Montaigne en Francia, y doctor también en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente asociado en el Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es investigador a tiempo parcial de la Universidad Ricardo Palma. Es director de la revista de investigación Tierra Nuestra de la Universidad Nacional Agraria y es un conocedor de autores franceses. Entonces, y sobre todo de ese autor que tiene, digamos, gran repercusión en nuestra cultura moderna. Te agradezco, Jean, tu generosidad y estamos dispuestos a escuchar todo lo que nos digas. Adelante. Buenas tardes con todos. Es siempre para mí un placer participar en este tipo de actividades culturales en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ya son, ¿no? Ya son varias veces que hemos estado aquí con Enrique y con ustedes llevando adelante esas actividades, y bueno, a mí siempre me causa mucha alegría eh, compartir unos momentos ¿no? de diálogo sobre la literatura, sobre la poesía, sobre el arte en general. Em, Sí, decía, en todo caso quisiera señalar que mi charla trata sobre un libro que se publicó hace 150 años, exactamente, en 1873. Estamos hablando del libro Una temporada en el infierno, del poeta francés Arthur Rimbaud. Am, Francia ha dado muchos aportes a la literatura y al arte en general, y sin duda alguna, dentro de la pléyade de grandes escritores que tiene, poetas como Baudelaire, como Mallarmé, como Paul Claudel, entre otros, sin duda alguna se encuentra Rimbaud, ¿no? Rimbaud, digamos, ¿no? Es la forma como se escribe, y en francés se lee Rimbaud. Ahora bien, eh, quisiera empezar diciendo que la literatura de Rimbaud no es tan sencilla, no es tan fácil de leer, de entender, porque tiene un conjunto de características particulares que, bueno, voy a tratar de explicar en los siguientes minutos. En ese sentido, mi charla va a ser, digamos, lo más didáctica posible. Voy a tratar de explotar algunas de las estrategias que a lo largo de ¿no? digamos, mi etapa como docente he ido aprendiendo. Y la idea es, en realidad, que a quienes conocen muy poco de Rimbaud, motivarlos para que puedan sentir el deseo de poder leerlo, de poder buscar libros de él, leerlo, leer sobre él, buscar información. Y quisiera también remarcar el título con el cual ¿no? digamos, dado nombre a mi charla, que es Vigencia de una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Ya quisiera entonces que al final podría quedar un poco clara esa idea de la vigencia. Bueno, y al final seguro también por ahí tendremos la oportunidad de charlar. Bueno, en todo caso, quisiera empezar de la siguiente manera.
comentaba a los organizadores que era mi deseo poder compartir 2 minutos sobre una película que se filmó en 1995. Es una película titulada Total Eclipse y trata sobre la vida de Arthur Rimbaud, especialmente sobre su relación con el otro gran poeta francés, Paul Verlaine. Eh, entonces, bueno, ¿no? Creo que como una motivación, digámoslo así, podríamos empezar viendo ello y luego, a continuación, pasaría a exponerles mi presentación. Entonces, voy a compartir la pantalla con ustedes. Ya, entiendo entonces que están viendo el video, bueno, ¿no? El YouTube, de donde lo he descargado. Ya, entonces vamos a empezar viendo este video, ¿sí? Este tráiler de la película Total Eclipse de 1995, ¿ya? Y luego pasaremos a mi presentación. Muy bien, entonces este es el tráiler de la película Total Eclipse. Bueno, en español ha sido titulada de varias formas, pero básicamente el título original es Total Eclipse. El actor que da vida a Rimbaud es un jovencísimo Leonardo DiCaprio, como seguro habrán visto. Y si bien la película, digamos que se centra sobre todo en la relación tortuosa entre estos dos poetas, Rimbaud y Verlaine, en realidad mi opinión es que dice varias cosas interesantes acerca de la estética de Rimbaud, acerca de su obra, acerca de cómo él quiso crear una poesía que cambiara el panorama de la literatura de su tiempo y fue meteórico, fue fugaz, porque en todo caso podría adelantar de que los poemas de Rimbaud que tenemos, no sus prácticas, digamos, que él tuvo como escolar, sino ya lo que podemos hablar sus poemas, los comenzó a escribir a la edad de 16 años, en 1870, hasta la escritura de sus dos grandes obras, ¿verdad? Una temporada en el infierno e Iluminaciones, que termina, por cierto, en 1874. Y en ese momento Rimbaud básicamente abandona la poesía a los 20 años. Entonces fue, digámoslo así, una, una experiencia meteórica, espectacular y fugaz también en cierta medida. Bueno, pero en todo caso me gustaría primero dar algunas ideas preliminares acerca de Rimbaud, acerca de su biografía y de su obra, para luego entrar a este libro, ¿ya? Una temporada en el infierno. Están viendo las diapositivas, si no me equivoco, me pueden confirmar de repente por el chat para que saber si todo está bien, ¿sí? Excelente. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, a ver, un segundito, déjenme ampliar esto. Ya. Ahí está. Muy bien. Bueno, son algunos datos biográficos muy específicos. Bueno, ¿no? Arthur Rimbaud nace en Charleville, que es una ciudad bastante pequeña, no tan lejos de París, el año de 1854. Entonces, digamos que la primera etapa de su vida, su niñez, su adolescencia, básicamente podríamos afirmar, en un contexto rural o semi-rural, ¿no? Era una ciudad muy pequeña, ¿ya? Dijimos que su obra fue escrita entre 1870 y 1874, ¿no? Entre los 16 y los 20 años. Y luego ya, digamos, básicamente no escribe. La vida de Rambo, bueno, si es que se animan a ver la película, es la única película que yo conozco, no sé si habrá otra película sobre Rambo. Sí hay documentales en varios idiomas que ustedes pueden encontrar en internet. La vida de Rambo realmente es
cinematográfica, ¿no? Creo que sería la palabra más exacta, ¿ya? Digamos, un padre, ¿no? Que lo abandona a su familia desde que él era muy pequeño, una madre demasiado estricta con todos sus hijos, especialmente con el pequeño Rambo, un excelente estudiante escolar que destacó nítidamente en, por ejemplo, cursos como latín, ¿no? Como eh, letras en general, destacado estudiante, y que en algún momento se harta de todo, ¿no? Creo que es una palabra muy precisa, ¿no? Se harta de todo, y entonces empieza su etapa, llamémosle así, de experiencias eh, extremas, una etapa aventuresca, ¿no? Para comenzar, él se harta de su pequeña ciudad, Charleville, se fuga varias veces siendo adolescente, especialmente a París. En esa época, recordemos, los poetas más importantes de Francia pertenecían a la llamada escuela parnasiana, que bien que mal, digamos, era una poesía aún tradicional, ¿no? Que respetaba varios aspectos formales, de la métrica, de las medidas, de los temas, ¿ya? Y entonces Rimbaud, bueno, obviamente era la poesía de su tiempo, él en cierta medida busca acercarse a los poetas de esa época. Entonces, él se fuga más de una vez, se fuga a París. Otro dato que me parece importante es que esas fugas fueron durante el proceso de la guerra franco-prusiana, es decir, Francia y Prusia, ¿no? Lo que hoy es Alemania, estaban en guerra entre esos años, 1870, 1871. Así que cuando Rimbaud se fugaba a París, él, digamos, puede presenciar, ¿no? Un poco el clima que se vivía producto de esta guerra, ¿no? Porque acordémonos que finalmente Prusia vence, invade, ¿no? Francia, invade París, y empieza la famosa Comuna de París, ¿no? Donde un sector de la población parisiense se rebela contra sus autoridades, ¿no? Y entonces empieza una guerra civil, ¿ya? Ahí los biógrafos discuten, algunos señalan de que Rimbaud pudo ser testigo de esta guerra civil, y por otro lado, otros biógrafos observan de que no hay pruebas contundentes, ¿no? De ello. Pero lo cierto es que él vivió en ese clima y que todo ello va a influir, no solo en su vida, sino también en su obra. Otras ciudades que también conoció posteriormente fueron Bruselas, donde por cierto se publica Una temporada en el infierno, y Londres, ¿no? Donde tuvo una estadía especialmente con el poeta Paul Verlaine. Entonces a los 20 años Rimbaud abandona la poesía y se va, a partir de 1874 empieza todo un periplo aventuresco que va a llevar a Rimbaud hacia diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, va a ser soldado, ¿no? del ejército holandés, es enviado a Indonesia, va a realizar, ¿no? labores y oficios que oscilan entre lo legal y lo ilegal, ¿no? En países como Yemen, como Egipto, entre otros. Se habla por ahí de tráfico de armas, ¿no? Incluso de tráfico de esclavos, ¿no? Todo esto, bueno, en fin, forma parte, obviamente, también de las biografías, pero también de un poco la novela que se ha tejido en torno a esta segunda etapa de la vida de Rimbaud. Rimbaud, a la edad de 36 años, enferma, tenía un problema, ¿no? En la pierna bueno, se comienza a pudrir, ¿no? No tengo ahorita el término exacto, pero va a sufrir, ¿no? Un proceso muy grave en su cuerpo. Y finalmente él fallece en el hospital de Marseille el año de 1891. Repito, a la edad de 36 años, ¿no? Y ya él había abandonado hace mucho tiempo la poesía. En fin, una vida compleja, cargada de aventuras y de situaciones extremas que en gran medida también pueden rastrearse en su obra.
Bueno, esta parte realmente es muy compleja, es muy amplia. Yo les comento un poco un poco la anécdota. Había tocado en algún momento dar algunas charlas y capacitaciones sobre la poesía francesa de esta época en otras universidades. Y resumir el estilo de Rimbaud en unos minutos, no solamente pues es un delito, sino que, bueno, ¿no? Uno va a pecar de no ser muy profundo en el tema. Así que me van a disculpar, pero voy a dar algunas ideas muy generales. Lo primero que quisiera mencionar es que la poesía de Rimbaud es nueva. Es una poesía nueva para su tiempo, innovadora. En otras palabras, lo que Rimbaud hace en estos pocos poemas que él escribe en esos años no se parece a nada de lo que se había escrito hasta ese momento. Obviamente no hay un arte pues 100% novedoso, en original. No, de hecho sí hay, ¿no? Antecedentes o influencias que va a tener Rimbaud, especialmente de un poeta que también hemos hablado antes de él en estas charlas y que seguro ustedes conocen y que si no es necesario que lo conozcan. Estamos hablando de Charles Baudelaire, ¿verdad? El famoso autor de Las Flores del Mal. Para Rimbaud fue todo un impacto conocer la literatura de Baudelaire. Así es. Especialmente sus temas vinculados a la rebelión, vinculados al malditismo, llamémoslo así, al culto a Satanás, pero bueno, eso del culto a Satanás ahorita lo voy a también a explicar quizá un poco más detenidamente en unos minutos. Y también algunas novedades, ¿no? Esto lo voy a explicar de manera muy superficial, pero el asunto es que la poesía francesa de esta época tenía, digámoslo así, un conjunto de reglas o de normas, ¿ya? Un poco rígidas. Es decir, los poetas no tenían, ¿no? Por ahí mucha posibilidad de hacer tantos cambios en cuanto al manejo, ¿no? De la métrica francesa, ¿no? De la prosodia francesa. Entonces, Rimbaud, en ese sentido, es una suerte de bomba que cae, ¿no? Dentro de la tradición poética francesa, ¿ya? Por ejemplo, empezando con la sintaxis. Ustedes saben que la sintaxis tiene que ver con la manera como ordenamos las palabras en las frases y en las oraciones. Entonces, en el caso del español, por ejemplo, hay una figura que ustedes deben conocer que se llama el hipérbaton, ¿no? Donde las palabras, digamos, presentan un orden distinto al convencional. En el francés, en el francés clásico al menos, era un poco más difícil, ¿no? Realizar esos experimentos hiperbáticos. Es una lengua un poco más rígida si la comparamos con el español, por ejemplo. Sin embargo, eh, Rimbaud en sus poemas crea algunas frases, ¿ya? Que van a generar, digamos, ciertas rupturas con el uso convencional, ¿ya? De la lengua literaria francesa de su tiempo. Eso ya de por sí era una novedad, era algo que definitivamente no cayó bien entre los poetas de su tiempo y que celebraron algunos de sus, ¿no? De quienes llegaron a entenderlo en cierta medida. Entonces, por un lado está la sintaxis, pero por otro lado está la semántica, que tiene que ver con los significados. Aquí yo podría utilizar, parafraseando un poco, lo que dijo Mallarmé sobre la poesía de su tiempo, ¿no? O en cierta medida su poesía y que se puede extender también a la de Rimbaud. La diferencia entre dos tipos de poesía, una poesía hecha de ideas y una poesía hecha de palabras. La poesía hecha de ideas es la que en cierta medida se vincula a la llamada poesía tradicional. Cuando nosotros leemos un texto, nosotros, como diría Humberto Eco, somos animales semióticos, así que siempre queremos desentrañar el sentido del texto. Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? ¿Qué significa lo que estoy leyendo? Bueno, pues a partir de Rimbaud, ¿no? Y muchos de los que van a venir luego, esa pregunta realmente ya no va a tener mucho sentido. Así es, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Empieza lo que podemos llamar una poesía de lenguaje. Toda poesía está hecha de lenguaje, ¿no? Pero en el sentido de que no va a ser tan relevante esa lógica semántica que le podemos dar a un texto, sino que más bien se crean imágenes
imágenes, ¿no? Metáforas o incluso ¿no? A partir de Baudelaire lo que llamamos sinestesias, ya mezclas de sentidos, ¿no? Que van a dar a luz a algo que llamaremos una poesía sensorial, una poesía de los sentidos. Entonces, ustedes pueden leer a Rimbaud y es probable que por ahí al comienzo haya un poco de sorpresa y digan, bueno, pero ¿de qué trata esta poesía? ¿No? Porque efectivamente hay incluso contradicciones o imágenes algo ambiguas u oscuras o que no quedan muy claras, ¿ya? Y no es por la traducción, porque de hecho hay muy buenas traducciones, aunque claro, toda traducción siempre pierde algo, pero de todas maneras, ¿no? Es por el tipo de poesía nueva que se está creando. Ya repito, una poesía de lenguaje, una poesía de palabras, una poesía de sensaciones, que más que el lector, digamos, establezca o infiera ideas sobre lo que trata el poema, busca producir en nosotros una suerte de experiencias sensoriales. También quisiera señalar algo. Acá tengo Una temporada en el infierno. Bueno, tengo varios libros, pero este es el que he estado revisando esta semana. Y lo primero que quisiera señalar es que son poemas en prosa. Ojo, no son en verso, son en prosa. Ya Rimbaud en ese sentido también es uno de los, no es el primero porque de hecho ya hay antecedentes en la creación de la poesía en prosa en Francia, ya, por ejemplo, Gaspard de la Nuit, de Lucius Bertrand, y bueno, Baudelaire, ¿no? Que también tiene varios poemas, varios libros o varios textos de poesía en prosa, pero en el caso de Rimbaud, él trae elementos nuevos, ¿ya? Por eso hemos puesto aquí que hay una reelaboración del poema en prosa. No todos los poemas de Rimbaud son en prosa, ¿no? Tiene sonetos, las iluminaciones son en verso, pero específicamente Una temporada en el infierno son poemas en prosa, ¿ya? Eso también quisiera señalar. Ahora, uno de los aspectos que más, digamos, se le ha destacado a Rimbaud es la creación del verso libre francés. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en mi doctorado el tema del verso libre y les puedo asegurar que el verso libre no es, digamos, algo que nace solamente en Francia, porque en realidad nace tan, o sea, digamos que hay como que nacimientos paralelos, ¿no? En otros países y en otras lenguas, en el inglés, por ejemplo, ¿ya? Pensemos en Whitman, pero en el caso de Francia, definitivamente Rimbaud va a ser el pionero, ¿no? En esta transición que va del verso tradicional o verso alejandrino, ¿no? Que es el verso tradicional francés, al llamado verso liberado, que justamente, digamos, ya cambia, ¿no? Algunas cosas de la métrica francesa, hasta lo que luego vamos a llamar como el verso libre. Nosotros en español tenemos, ¿no? Un poco de conocimiento del verso libre leyendo, por ejemplo, a nuestros poetas, ¿no? Como Vallejo, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes maestros del verso libre en lengua española. Bueno, pues el que empezó esto en lengua francesa fue Rimbaud. Y luego lo van a continuar, ¿no? Diferentes poetas de otras épocas. Generalmente en los manuales se le incluye a Rimbaud como poeta simbolista. Seguro ustedes deben haberlo visto también, ¿no? Simbolistas, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire. Pero acá también hay algo que hay que precisar. El simbolismo como movimiento literario aparece después de Rimbaud. Así va a aparecer en la década de 1880. ¿Ya? Ahí va a aparecer, ¿no? Textos del simbolismo, manifiestos simbolistas, poetas que se reconocen como simbolistas. Rimbaud nunca, ¿no? Digamos, se reconoció como un poeta simbolista. Ya para esa época ya él, digamos, había callado para la poesía. Pero a él se le va a considerar como uno de los maestros. O sea, los simbolistas que vienen luego, ¿ya? Consideran a Baudelaire, a Rimbaud como sus precursores y como sus maestros. Y algo parecido va a suceder décadas después cuando aparece el movimiento surrealista en la década de 1920, ya con André Breton a la cabeza y todos los demás. Ese mundo onírico, esa poesía irracional, ¿ya? Proveniente del inconsciente, de los sueños y todo ello, ¿ya? Del surrealismo, en cierta medida tiene también como un antecedente al gran Rambo. ¿Ya? Bueno, entonces algo de ello quería señalar para entrar ahora sí
al texto, bueno, ahí tienen ustedes una imagen de las poesías completas de Rimbaud en una de las ediciones, ¿no? Que se hizo en el siglo XIX. Ah, quería antes de, me estaba olvidando de esto, quería antes de sí, ¿no? Un poco hablar ya directamente de una temporada en el infierno, citar dos fragmentos de cartas que él escribió a profesores que él tuvo. Bueno, uno fue un profesor suyo, ¿no? Georges Isambard, y el otro fue un amigo de su profesor, que él también, digamos, conoció, ¿no? A través del profesor, Paul de Meny, ¿no? Paul de Meny. Sí, si no me equivoco, sí, ¿no? El profesor fue Isambard y el amigo, bueno, fue de Meny. Ya un poco mayores que Rimbaud, ya un poco mayores, con más experiencia. Uno era profesor, el otro era periodista, y fueron de los muy pocos, realmente, ¿no? De los muy pocos intelectuales que no solamente impulsaron a Rimbaud, sino que además también se dieron cuenta de que Rimbaud traía algo nuevo, ya algo nuevo, así es. Entonces, Rimbaud les debe mucho a ellos, y él, digamos que escribe cartas a ellos, pero hay dos que, digamos, se les suele conocer como las cartas del vidente. ¿Ya? ¿Quién es un vidente? ¿No? Hablando un poco así en términos esotéricos. Pues el vidente es el que ve algo, digamos, que está más allá de lo racional, ¿no? Que está más allá de lo sobrenatural. Por ejemplo, pensemos en esas personas que, digamos, han creído o han visto, no lo sé, no me atrevería a decirlo, ¿no? Han visto o han creído ver escenas del futuro, ¿verdad? Digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con Rimbaud, no? No es que Rimbaud, digamos, se haya creado, ¿no? La imagen del que ve el futuro, sino que lo que sucede es que Rimbaud, aparte de sus lecturas literarias que él tuvo, también tuvo otro tipo de lecturas. Hay algo que no sé si ustedes conocen, pero es que en esta época en Francia, miren la paradoja, la época en la que comenzó a destacar el positivismo francés, ¿no? Es decir, la visión cientificista del mundo, es también la época en la que hubo muchas sociedades y sectas secretas y en las que se desarrollaron diferentes, actividades que podríamos llamar paranormales. ¿Ya? Se crearon, ¿ah? Se crearon, en París había, por ejemplo, ¿no? Había sociedades, sectas secretas, ¿ya? Y algunas de ellas, digamos, que creían en, ¿no? Esta experiencia de lo sobrenatural, de lo más allá de lo racional, de lo lógico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, Rimbaud también bebió ello, y también tuvo lecturas sobre ello. Y eso influye en cierta medida en su obra. Para Rimbaud, el poeta, entonces, y eso en cierta medida lo va a demostrar en sus obras, es como un vidente, es el que ve más allá de lo normal, de las cosas. No es el hombre común, no. Hay una ruptura, lo que en francés se le llama épaté le bourgeois, ¿no? O sea, digamos, descontrolar, ¿no? Al burgués, ¿no? Una poesía que ya no va a ser escrita para ser entendida, sino para causar, en cierta medida, sorpresa, escándalo, ¿no? Eh, y claro, y entonces en ese sentido el poeta se instituye, o a partir de Rimbaud, se instituye como una suerte de visionario. Pero claro, repito, ¿ah? La poética de Rimbaud a veces es muy contradictoria. A veces dice una cosa y luego dice otra cosa. A veces critica a Dios, a veces alaba a Dios. A veces habla de lo moderno y a veces alaba lo tradicional. Entonces, hay que un poco también tener en cuenta eso. ¿Ya? Repito, la poesía de Rimbaud no es una poesía básicamente de ideas, ¿no? Es una poesía de experiencias, de sensaciones, ¿ya? De ese tipo de emociones en cierta medida. Desde el comienzo, ¿no? O sea, hay una angustia ontológica que nos lleva a preguntarnos por el yo. Y en este fragmento, por ejemplo, de las cartas del vidente, él llega a decir, porque yo es otro. Si el cobre se despierta convertido en corneta, la culpa no es en modo alguno suya. Me resulta evidente, dice, asisto a la eclosión de mi pensamiento, lo miro, lo escucho, aventuro un roce con el arco, la sinfonía se remueve en las profundidades o aparece de un salto en escena. Es decir, hay, llamémoslo así, una suerte
de ruptura con el yo romántico, ¿verdad? El yo romántico que expresaba sus sentimientos, que se extendían hacia todos lados. No, aquí la poesía de Rimbaud es diferente. Es una poesía que quiebra, ¿no? Que marca una ruptura con esa tradición del romanticismo. Se ha discutido mucho, ¿no? Sobre la subjetividad, sobre la objetividad. Yo creo que son conceptos que hay que manejar con cuidado en Rimbaud siempre, ¿ya? Pero eso sí, lo que yo siempre considero más importante es que en Rimbaud hay una búsqueda por la experiencia total, por la experiencia extrema, ¿ya? Vamos a leer el siguiente fragmento para que quede más claro quizá ello. Dice, el poeta se hace evidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura, busca por sí mismo, agota en sí todos los venenos para no quedarse sino con sus quintesencias. Inefable tortura en la que necesita de toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana, por la que se convierte entre todos en el enfermo grave, el gran criminal, el gran maldito y el supremo sabio porque alcanza lo desconocido, porque se ha cultivado el alma, ya rica más que ningún otro, alcanza lo desconocido y, aunque enloquecido, acabará perdiendo la inteligencia de sus visiones, no dejaría de haberlas visto. Se ha hablado mucho, ¿no? Acerca de las experiencias extremas de Rimbaud, se ha hablado mucho sobre la homosexualidad, el tema de la homosexualidad, sobre el consumo de drogas, el consumo de, ¿no? de estupefacientes y otro tipo de experiencias, ¿ya? Llamémosle así, extremas. Y bueno, ¿no? Hay justamente una parte que dice, ¿no? Un desarreglo total de los sentidos. Acordémonos de la famosa figura de la sinestesia, ¿no? Así es, donde uno puede oler colores, ¿no? O uno puede escuchar imágenes, ¿ya? O uno puede tocar sonidos, ¿se dan cuenta? Entonces, hay un vínculo entre la sinestesia y ese desarreglo de los sentidos al que se refiere Rimbaud. Lo otro que quería mencionar, antes que me olvide, porque esto es muy importante, es que hay poesía que es más fácil de traducir que otra. Puede sonar muy, no sé cómo llamarlo, ¿no? Quizá una irreverencia total lo que estoy diciendo, pero yo estoy convencido de que sí hay poesía más fácil de traducir que otra. Y hay poesía que pierde menos siendo traducida que otra, ¿ya? Repito, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? Si hay, ¿no? Si hay alguien que se pueda ofender con ello, por supuesto que lo podemos conversar sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué lo digo? ¿No? Porque en mi humilde opinión, yo he tenido la oportunidad de leer algunos poemas de Neruda, por ejemplo, o de Rubén Darío en francés, y si bien, obviamente, siempre, toda traducción siempre deja algo, ¿no? Digamos, ¿no? Siempre lo ideal es leerlo en su lengua original, pero yo creo que de todas maneras no se pierde tanto en traducir a Neruda o a Darío o a algunos otros poetas. Con Vallejo la cosa es distinta, completamente distinta, ¿ya? He tenido la oportunidad de leer algo de la poesía de Vallejo en francés, por ejemplo, y al menos, por ejemplo, pienso en Trilce, ¿ah? Me quedo pensando en Trilce. O sea, ustedes se pueden imaginar esos experimentos tan grandes, tan espectaculares que hace Vallejo siendo traducidos a otra lengua. Es realmente una locura prácticamente, ¿no? Lo digo esto porque en el caso de los simbolistas, Mallarmé, ¿no? Y antes, ¿no? Sobre Rimbaud, también se pierde mucho, se pierde bastante, ¿no? Yo les cuento que definitivamente una cosa es leer su poesía en francés y otra leer su poesía en español, ¿no? O en una traducción. Ya, definitivamente estos escritores, Rimbaud, Mallarmé, eran poetas del lenguaje, ¿no? Siempre lo ideal, pero bueno, a veces siempre está el límite del idioma si es que no se le conoce, ¿no? Pero sí, ahí también quería un poco señalar ese aspecto que me parece clave. Bueno, dicho esto, podemos un poquito darles algunos acercamientos al libro Une saison en enfer, una temporada en el infierno, publicado en Bruselas, Bélgica, en 1873. Pasó casi desconocido. Realmente muy pocos ejemplares fueron conocidos. La mayoría de los ejemplares de este libro quedaron guardados en un almacén y se le encontraron muchos años después.
Y luego al otro año, cuando termina de escribir Iluminaciones, queda inédito, no se publica recién hasta 1886. O sea, realmente Rimbaud, durante la época en la que él, digamos, escribió su poesía, fue muy poco difundido. Casi pasó desapercibido en la poesía europea de su tiempo. A Rimbaud recién se le va a conocer después, cuando él ya había, digamos, había olvidado completamente la poesía. Bueno, ahora, hay varios temas, abarcar en pocos minutos una temporada en el infierno es muy difícil y es muy complejo, pero en todo caso yo quisiera dar solo algunas ideas y más bien que esto sirva como una motivación para que ustedes, digamos, puedan leer su obra y también sacar sus propias, ¿no? Sus propias ideas. Eh, quizá el tema básico de Rimbaud es la rebeldía. Podríamos afirmar que en Rimbaud hay una búsqueda por dejar el pasado, una búsqueda por destruir el pasado y por crear algo totalmente nuevo. O como él llamaba, ¿no? Hay que ser enteramente moderno. Así es, ¿no? Lo moderno en tanto lo nuevo. Y hay una desestructuración no solamente de los sentidos, sino también de Occidente, digámoslo así, ¿no? En cierta medida, una temporada en el infierno es eso, ¿no? Una desestructuración, una desacralización de Occidente. Entonces, en un poeta que de niño y una parte de su adolescencia fue un ferviente católico, y que ahora se manifieste un anticristianismo, llamémoslo así, tan nítido, ¿ya? Bueno, definitivamente habría que analizarlo, ¿no? De manera mucho más detallada, pero en general, ¿no? Uno de los grandes, digámoslo así, una de las grandes líneas temáticas que va a desarrollar una temporada en el infierno va a ser justamente la del anticristianismo. ¿Ya? La imagen de Dios, la imagen de Cristo, ¿no? Es muchas veces contradictoria porque en algunos momentos se burla, también hay una ironía ahí, ¿no? Hay una burla, hay un ataque hacia la tradición cristiana, hacia la Iglesia Católica, pero por otro lado también a veces hay momentos en los que hay cierto acercamiento a la divinidad, pero por otro lado también hay una visión de, 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 de añorar la antigüedad pagana, o sea, ese periodo previo, ¿no? A la cristiandad. Y aquí yo les he puesto un fragmento, por ejemplo, que está casi al inicio del libro, que dice, la sangre pagana regresa, ¿no? El espíritu está cerca. ¿Por qué Cristo no me ayuda dándole a mi alma nobleza y libertad? Ay, el evangelio ha caducado, el evangelio, el evangelio. Espero a Dios con gula. Soy de raza inferior por toda la eternidad. O sea, ya desde aquí ustedes van viendo, ¿no? Que no hay una hilación lógica en sus enunciados. Es que no, es que es poesía, solo que es poesía en prosa, ojo, en prosa. Y bueno, en todo caso, en el francés se nota, ¿no? Ese ritmo nuevo, ¿no? De su obra. Y sí, repito, ¿no? ¿no? Recordar el paganismo y esa visión contradictoria que tiene del cristianismo, ¿no? Es un elemento clave en este libro. Ahora, sí, quería antes de pasar al tema del amor, que también es importante en Rimbaud, el tema del amor, mencionar algo sobre el título, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, uno cuando escucha Una temporada en el infierno, quizá pueda pensar en que es un libro pues dedicado a Satanás, ¿no? Y que Rimbaud pues le dedicó culto al diablo, ¿no? Y que por aquí y que por allá. Pero yo creo que aquí hay que tener una idea un poco más profunda de lo que significa esto, porque para empezar, la creencia en el diablo es la otra cara de la creencia en Dios. O sea, no sé si les queda claro, ¿no? Un ateo, por ejemplo, no es un satánico, ¿no? ¿Quién es un satánico? Un satánico es un religioso, si lo piensan bien, en el sentido de que tiene una creencia, de que tiene una fe. No sé si está quedando clara esa idea, ¿no? Entonces, claro, cuando ustedes leen, por ejemplo, a Baudelaire, ojo, Baudelaire es un antecedente muy importante de Rimbaud. Cuando en Baudelaire, en Las Flores del Mal, ¿no? Uno lee las letanías de Satán, ¿no? Donde el poeta dice, ¿no? Oh Señor, ¿no? Ten piedad, ¿no? De mi miseria, ¿no? Entonces, claro, no es que Baudelaire, digamos, sea propiamente dicho lo que nosotros entendemos como alguien que rinde culto al demonio,
a Satanás, sino que la imagen, la imagen que tenía Satanás o el diablo en esa época, creo que es necesario mencionarlo, pasa por un periodo muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, hubo toda una deconstrucción del cristianismo, ¿ya? En ese periodo. Acuérdense, era el periodo del pensamiento evolutivo, de Darwin, ¿no? Del positivismo, ¿no? Del dominio de las ciencias. Entonces, y también es la época en la que aparece Dostoyevsky y más adelante aparece Nietzsche, ¿no? Entonces, es un periodo realmente donde la desestructuración de Dios da como, digamos, trae como consecuencia la reflexión que se tiene de la imagen de Satanás, ¿no? Porque acuérdense que el Satanás fue Lucifer y Lucifer fue Luzbel, ¿no? ¿Y Luzbel quién fue? Un ángel caído, ¿sí o no? O sea, originalmente Lucifer fue un ángel, que claro, digamos, ¿no? Según la tradición bíblica, pues quiso ser ¿no? Quiso tener el nivel de Dios, ¿no? Y que finalmente fue arrojado. Entonces, él es el Dios caído. Y esa es la imagen que, por ejemplo, Baudelaire nos trae del diablo, ¿no? Del ángel caído. Y que en cierta medida también va a aparecer en Rimbaud, ¿no? En Rimbaud, cuando se hable de Lucifer, o de Satanás, o el diablo, no se está hablando, pues, del señor del mal, ¿no? Aunque claro, sí hay mucho de maldad, ¿no? Hay mucho de maldad, hay mucho de destrucción, ¿no? En la poesía de Rimbaud, pero creo que la imagen que sobre todo predomina de Satanás o del diablo es la del hombre nuevo. O sea, el Dios antiguo es el que ha creado al hombre antiguo. Entonces, ahora que estamos en un periodo totalmente nuevo, moderno, como dice Rambo, necesitamos una imagen nueva. Y quizás esa imagen nueva pues sea Satanás, ¿no? Ojo, esto que estoy mencionando no tiene implicancias básicamente ideológicas, ¿no? Bueno, los tiene, pero vinculadas a lo estético sobre todo. Así que hay que entenderlo en ese sentido, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Y lo otro es el amor, ¿no? El amor para Rimbaud va a ser también algo, tiene que ser algo completamente nuevo y algo completamente revolucionario y producto de una rebelión, de una desestructuración del mundo. La oposición que hace entre el hombre dominante y la mujer dominada en Rimbaud explosiona completamente. ¿Ya? Además, recuerden lo que dijimos, que en Rimbaud hay una experiencia de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Que también sería una faceta nueva del amor, al menos en esa época. Leamos esta parte que me parece muy interesante, ¿no? Él dice, no amo a las mujeres, el amor se debe reinventar, lo sabemos. Ellas solo pueden aspirar a una posición asegurada. Una vez ganada, el corazón y la belleza se dejan de lado. No queda hoy más que el frío desdén, alimento del matrimonio. También veo que otras mujeres son signos de felicidad, con signos de felicidad, perdón, con quienes yo hubiera podido hacer amistad. Son devoradas, en primer lugar, por los brutos sensibles como por las hogueras. A mi modo de entender, yo observo en este fragmento una visión completamente, completamente atroz sobre la tradición familiar. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Así es, completamente atroz. O sea, Rimbaud considera que todo esto es algo que debe quedar en el pasado, por supuesto. Así como se crea una nueva sociedad, ¿no? Así como se crea una nueva poesía, pues Rimbaud nos diría que también debe crearse un nuevo amor. Por eso se habla, repito, de reinventar el amor. Y nos debe llevar en cierta medida a una libertad completa y absoluta. Por ahí alguien dirá, bueno, es anarquía. Sí, pues, ¿no? Yo creo que hay elementos anarquistas de todas maneras, desde obviamente una perspectiva literaria y artística, ¿no? En la obra de Rimbaud. Claro, entonces el amor se manifiesta así, vinculado a fuerzas como la destrucción, a fuerzas como la muerte, ¿ya? Décadas después, un gran poeta surrealista o surrealizante español como Vicente Aleixandre va a escribir un libro llamado La destrucción o el amor. ¿Mm? Para que vean que el amor digamos, el amor también es un concepto un poco contradictorio, porque por un lado el amor crea, pero por otro lado el amor destruye, si lo piensan bien, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el acto del amor, ¿no? En el acto sexual. El acto sexual es
Una cópula es una unión, pero también da la idea de los cuerpos que están en combate, en lucha, ¿no? No sé si alguna vez han pensado en esa imagen, ¿no? O sea, por un lado, placer, pero por otro lado, violencia. Entonces sí, ¿no? El amor tiene esa imagen contradictoria y bueno, Rambo definitivamente fue uno de los que más, ¿no? Apostó al amor como una fuerza ambivalente, ¿no? Tiene su lado destructivo, digamos, ¿no? Leamos este fragmento. Dice, una mujer se entrega al amor de ese malvado imbécil. Ella está muerta. Desde luego ahora es una santa en el cielo. Me matarás como él hizo morir a esta mujer. Es nuestra suerte, la suerte de los corazones caritativos. Oh, hubo días en los que todos los hombres enérgicos le parecían juguetes de delirios grotescos. Reía horriblemente por un largo rato. Luego retomaba sus maneras de joven madre, de hermana amada. Si fuese menos salvaje, seríamos salvos. Pero su dulzura también es mortal. Estoy sometida a él. Ah, Serenesia. Aquí hay varias contradicciones, ¿no? Porque justamente este fragmento lo he tomado de una de las partes del poema que se llama La Virgen Necia. Entonces, si ustedes se quedan pensando en el mismo título, ¿no? La Virgen Necia, o sea, es virgen, pero a su vez es necia, ¿ya? Entonces, claro, hay casi una suerte de oposición, al menos del concepto de la imagen que nosotros tenemos de virgen, ¿no? La Virgin Fall también podría traducirse como la Virgen Loca, por ejemplo, ¿no? La Virgen Loca, así es. Entonces, claro, aquí Rimbaud está destrozando este concepto tradicional que se tiene de mujer como esposa, como madre, como hermana, como hija. Tiene que haber una visión completamente nueva, ¿no? Y donde nosotros seamos completamente libres para gozar como queramos, digamos, ¿no? Es un poco la idea que se me queda cuando leo ¿no? Estos poemas de Una temporada en el infierno. Y aquí, por ejemplo, esto me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando se habla de la eternidad, se habla de la eternidad religiosa, ¿no? Sin embargo, en Rimbaud, también yo un poco, mi lectura es que se puede hablar de la eternidad como máxima rebelión. Por ejemplo, en este fragmento, Rambo se revela contra todo, incluso hasta contra la muerte, para que vean, ¿no? La visión extrema, ¿ya? De la libertad en Rambo. Entonces dice así, no, no, ahora me revelo contra la muerte. El trabajo parece muy ligero para mi orgullo. Mi traición al mundo será un suplicio muy corto. En el último momento atacaría a diestra y a siniestra. Entonces, oh, querida y pobre alma, la eternidad no estaría perdida para nosotros. Ya, digamos, esas imágenes un poco contradictorias, ¿no? Entre cuerpo y alma, entre muerte y eternidad, por ejemplo. Ya, entre goce y suplicio, ¿no? Son constantes en Rimbaud. Por eso digo que cuando uno lea por primera vez a Rimbaud, debe tener cuidado, ¿no? No esperar una poesía, llamémosle así, lógica, si es que existe, no sé, no sé si exista, una poesía lógica. No, no. Es una poesía que ante todo lo que quiere es despertar en ti experiencias nuevas, ¿ya? Y yo creo que eso es lo fundamental. Vamos a terminar con este fragmento, ¿no? Donde esto yo lo he puesto más, digamos, un poco a partir de mi lectura, ¿no? Entonces, al final yo encuentro que ser poeta es casi como como una obligación que él tiene. O sea, él, ¿no? Decía, él está, digamos, tiene ese deber del poeta, que es el anunciador de lo nuevo, es el que debe, digamos, destruir para crear, ¿ya? Es una raza que ha nacido, ¿ya? Con términos que él mismo usa, ojo, en sus poemas, una raza que ha nacido para cambiar el mundo, ¿ya? Pero obviamente destruyendo lo viejo para que se cree lo nuevo, ¿no? Y bueno, y la visión es una visión casi anárquica, ¿no? Como solemos decir, ¿no? O que en todo caso va ligada a los excesos, ¿no? De los sentidos de Rimbaud. Leamos entonces, dice, creé todas las fiestas, todos los triunfos, todos los dramas, traté de inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes, nuevas sillas, nuevos idiomas. Creía haber adquirido poderes sobrenaturales. Y bien, debo sepultar mi imaginación y mis recuerdos. Qué bella gloria de artista y narrador desperdiciada. Yo, yo que me creí mago o ángel, que me dispensé toda moral, que volví hacia el suelo, como un deber que buscar y una realidad rugosa que estrechar. Es necesario ser absolutamente moderno.
¿no? Ese término es uno de los que, bueno, más he estudiado sobre la modernidad en la poesía de Rimbaud y que, bueno, obviamente, ¿no? Está muy vinculada a su poética, una poética, repito, de la rebeldía, una poética de destruir para crear, una poética de lo nuevo en todos los sentidos, ¿verdad? Como ustedes están viendo, en la historia, en la sociedad, en el amor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, mi punto de vista, ¿no? Y ya un poco terminando y también retomando el término que utilicé en el título de mi exposición, vigencia. Vivimos una época también algo contradictoria, si ustedes lo piensan bien. Es una época, por ejemplo, donde sentimos libertad, donde queremos libertad, ¿no? Donde muchos dicen, bueno, yo hago lo que quiera con mi vida. Y sin embargo, es una época donde también muchas veces estamos sometidos a cosas que, digamos, a veces pensamos que las deseamos porque, ¿no? Porque nos sentimos con la idea de que, o tenemos la idea de que somos libres de decidir esto, pero también, pero por otro lado, en cierta medida es un sometimiento, ¿ya? No sé, pienso en el estudio, en el trabajo, en la familia, en las redes sociales. ¿Cuán libres somos para, para consumir redes sociales? ¿Estamos completamente libres? ¿Tomamos nuestra libre decisión de consumirlas o en cierta medida nos dominan a nosotros? No sé si se han hecho esa pregunta. Ese tipo de contradicciones, estimados estudiantes, estimado público, creo que en cierta medida ya se las había hecho ese tipo de contradicciones, ¿no? Sobre nosotros, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, creo que ya se lo había hecho hace 150 años Rimbaud. En un libro, definitivamente, uno de las expresiones más grandes de la poesía del siglo XIX, como es justamente Una temporada en el infierno. Entonces, bueno, yo quisiera terminar agradeciéndoles por su tiempo y esperando que mis ideas, sobre todo, hayan motivado, ¿no? Su curiosidad para conocer a este enorme y gigantesco poeta francés. Muchas gracias. Gracias a ti por habernos abierto un mundo, por hacernos conocer a ese gran poeta y nos has abierto el apetito para conocer más de literatura francesa. Con nosotros ha estado el doctor Lanchante, generoso como siempre, le agradecemos y los animo a que siempre los jueves culturales estén con nosotros solamente de 6 a 7 en todos los eventos que tenemos. Agradecemos a los que nos ayudan y sobre todo al expositor de esta noche. Muchas gracias. Y un aplauso virtual para ti. Agradecemos a Susana, a Mónica que nos apoyan con la asistencia y al servicio técnico. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Nos vemos. gracias. Muchas Gracias gracias. gracias a ti.